Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ruth, por la invitación, por supuesto. Un placer que nos vengas a hablar de algo que lo tienes desde hace ya varios años muy tratado, que es el diagnóstico por imágenes. Queremos que nos cuentes un poquito, por supuesto, de tu experiencia en Kibin, pero también de cómo has visto tú la evolución en estos años que llevas trabajando en la materia. Así que muchísimas gracias. Si quieres hablar y contarnos un poquito, como acabo de decir ahora, de ti, lo que estás coordinando, aparte de Kibin, que es por lo que todos te conocemos, yo la primera, todos los proyectos que coordinas en Horizonte 2020 europeos, donde estás dando clase también con gente más joven o más mayor, los congresos en los que estás atendiendo. Vale. Vale, si quieres, bueno, empiezo compartiendo pantalla Perfecto. y os cuento un poquito de todo. He preparado una diapositiva para que también me conozcáis un poco. Muy bien. Vale. A ver, vale, ¿veis la pantalla? Sí, perfecto. Vale, pues nada, eso. En primer lugar, de nuevo agradecerte, Ruth, por la invitación, ¿no? y permitirme no dar visibilidad de todo lo que se está haciendo hoy en día con la inteligencia artificial en el mundo del diagnóstico por imagen y en concreto en el sector de la radiología. Vale, y nada, como ha comentado Ruth, yo trabajo en Kibim. Kibim es una empresa valenciana, ¿vale? Que básicamente nos dedicamos a eso, analizar las imágenes radiológicas y poder extraer la máxima información posible de ellas para ayudar al diagnóstico. Yo, en concreto, bueno, me he dedicado a ciencia de datos prácticamente desde que empecé hace 5 años, ¿vale? En la empresa, y actualmente pues sí que me encargo más de la parte de innovación en inteligencia artificial dentro de la empresa, que quiere decir de pues, intentar ver cómo podemos llevar todas las investigaciones que se están haciendo en los distintos proyectos a producto, ¿vale? Ver la viabilidad que tiene, qué pasos harían falta, etcétera, para poder llegar a sacar un producto sanitario de ellos. Vale, lo dicho, para que me conozcáis un poquito, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? Y bueno, a mí desde el principio, desde que estaba en el instituto, a mí me gustaba tanto las ciencias de la salud como la tecnología, ¿no? Y no sabía por dónde decantarme. Entonces, finalmente, eso se vio reflejado también cuando acabé la carrera, ¿no? Entonces, a mí me seguía gustando mucho la parte más de medicina y todo ese sector. Entonces, continué realizando el máster en ingeniería médica, que también fue justo cuando empecé con las prácticas en Kibim. Y bueno, unido una cosa con la otra, al final pues me decanté por el sector biomédico, ¿vale? Y por eso realicé el máster y a continuación el doctorado, que todavía sigo con él, ¿vale? La idea es terminarlo este año. Entonces, eso, estoy con el doctorado centrado en el uso del deep learning en el estudio de enfermedades hepáticas y metabólicas, empleando imagen médica. ¿Vale? Y básicamente eso, yo desde que empecé en el 2017, pues básicamente me he dedicado a todo el desarrollo de los modelos de análisis, muy centrado, sobre todo, yo he trabajado mucho más en la parte del área abdominal y un poco en cerebro también. ¿Vale? Y sobre todo eso, pues intentando ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? Yo, pues eso, decir que prácticamente yo cuando entré en la empresa se estaba empezando, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial, en el sector de la radiología y por tanto en la empresa también, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha permitido, ¿no? Crecer dentro de la empresa en el sector de la inteligencia artificial y construirlo, ¿no? Desde cero todo lo que tenemos dentro de este sector. Aquí sí que yo algo que siempre recalco muchísimo, ¿no? Es que hoy en día, antes, o sea, quizás hace 4 o 5 años esto no pasaba, pero ahora cuando vamos a un congreso de radiología, ¿vale? Pensando que es un congreso de medicina, te encuentras pabellones enteros donde tienes el letrero de inteligencia artificial, ¿no? Hay tantísima investigación y tantísimas empresas ya dedicadas a inteligencia artificial en imagen que en los propios congresos médicos dedican pabellones industriales,
sesiones concretas de uso de inteligencia artificial en radiología, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y, bueno, al final es una de las áreas dentro de la medicina que ha sufrido el mayor cambio, ¿no? Pues básicamente viene directo, al tratar con imágenes, ¿no? Es donde más aplicación tienen todas estas técnicas. ¿Vale? Y ya desde este último año, pues también me apetecía también investigar, ¿no? La parte de la docencia y todo eso para poder, pues nunca hay nada mejor, ¿no? de comunicar lo que sabes a otros. Entonces también empecé pues como especialista, ¿vale? Soy profesora asociada a un instituto de FP de Mislata y un par de horas a la semana pues trato de explicar el uso del Deep Learning a nivel más genérico en imagen, ¿vale? Y bueno, más así también decir que eso, dentro de Kibim, como he comentado, yo me dedico a la parte de innovación, ¿no? De llevar la parte de proyectos a producto, y eso es porque en proyectos también tenemos un área bastante potente. Entonces, tenemos bastantes proyectos en los que yo misma también estoy involucrada, que son proyectos europeos Horizonte 2020 de técnicas de inteligencia artificial centrados en cáncer, ¿no? Que es algo bastante, o sea, la Unión Europea financia bastante estos proyectos porque, claro, aquí hay una investigación bastante grande que se puede hacer para el estudio del cáncer, ¿no? Utilizando este tipo de técnicas. Vale, y nada, pues con esto ya sí que quiero empezar con la presentación, ¿vale? Entonces, yo quería resaltar estos dos tipos de imagen médica, ¿vale? Por un lado la imagen médica radiológica y por otro lado la imagen histopatológica. Esto es imagen que se adquiere directamente de biopsia en un tejido, ¿vale? Te sacan una muestra de tu propio tejido y en un microscopio la analizan, ¿vale? Hoy en día existen otros tipos de imagen médica, pero para estudiar enfermedades, lesiones, etcétera, ¿vale? Estas son las dos técnicas de imagen que podemos decir que más se utilizan. Su principal diferencia, para la imagen histopatológica necesitamos biopsiar al paciente, esto es operación, complicaciones que puedan surgir a futuro, ¿vale? En cambio, pues con la imagen radiológica sí que es verdad que no podemos ir a tanto nivel de detalle como tener directamente la muestra, ¿no? del tejido, pero sí que se está tendiendo a intentar o bien sustituir o bien complementar, ¿vale? La imagen histopatológica con la radiología, ¿vale? La imagen radiológica, que sí que se pueden ver las regiones a nivel más genérico, ¿vale? Incluso pues podéis imaginaros que podemos ver lesiones también, podéis imaginaros que esta zona aquí más hiperintensa, ¿no? Más blanca, es una lesión cerebral, igual que estas zonas de aquí frente a este cerebro que puede ser más sano, ¿no? Entonces esta es la principal diferencia. Aquí cabe destacar que, como he dicho, hay ciertas enfermedades que lo que se está intentando hacer es sustituir la biopsia y que el diagnóstico se pueda hacer únicamente con la radiología y, por tanto, no necesitar biopsiar al paciente. O hay otros casos, como por ejemplo en el cáncer de próstata, que para decir que hay cáncer, ¿no? Es necesario realizarle la biopsia al paciente. Pero lo que se está intentando hacer últimamente, ¿vale? Para hacer esa biopsia lo que se hace es se toman distintas zonas del tejido, ¿vale? Pero siempre se toman las mismas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la lesión no está en toda la próstata, ¿no? Está en una lesión, en una zona en concreto. Entonces está intentando utilizar la radiología para guiar esa biopsia y decir, vale, biopsiame únicamente en esta zona en lugar de tener que tomar tantas muestras, ¿no? Y así que lo que es la agresividad de la intervención sea mucho menor. ¿Vale? Entonces, eso se está intentando conseguir a través de la radiología. ¿Vale? Yo me voy a centrar principalmente en la presentación en este tipo de imagen, ¿vale? La imagen médica radiológica. Vale, también dentro de la imagen médica radiológica podemos encontrar distintos tipos de imagen para estudiar distintas cosas, ¿vale? Sobre todo distintos tejidos, distintos órganos, distintos tipos de lesiones, distintos tipos de enfermedades, ¿vale? Las más conocidas, junto con los rayos X, ¿vale? Que no los he incluido aquí, que el rayo X es la más empleada todavía hoy en día, podemos encontrar la resonancia magnética, ¿vale? Que la principal ventaja que tiene la resonancia magnética es que, por un lado, permite hacer estudios bastante buenos de determinadas enfermedades
Y luego, por otro lado, es que la resonancia magnética no es, la radiación que emite no es ionizante, es decir, no afecta al cuerpo humano frente a la radiación de los rayos X o del TAC, ¿vale? Que sí que es ionizante, es decir, sí que te están dando pequeñas dosis de radiación que muy a futuro, si esa radiación es constante, ¿no? Puede afectar nocivamente al cuerpo. Porque nos hagan un TAC no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Tampoco nos tenemos que volver locos, no pasa absolutamente nada, pero sí que, bueno, ahí está ese 0,0001% de posibilidades de que se desarrolle algo, especialmente si me tengo que realizar muchos estudios, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de imagen, que es la tomografía por emisión de positrones, conocida como PET, que se estudia mucho en procesos oncológicos, ¿vale? Para estudiar pues, los tumores, cómo avanzan por el cuerpo, cómo progresan. Y luego también tiene determinadas aplicaciones en el estudio de la demencia cerebral, ¿vale? Entonces, nada, esto para que sepáis que, claro, al final cuando nosotros realizamos un algoritmo de Deep Learning o inteligencia artificial, tenemos que tener muy, muy claro qué tipo de imagen queremos utilizar, porque esa es la imagen que se suele utilizar para esa enfermedad, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio de demencia del cerebro, pues muy probablemente no utilizo un TAC y utilizo una resonancia magnética, ¿no? Entonces yo tengo que tener muy claro cuál va a ser mi entrada, ¿vale? Para poder desarrollar ese modelo de inteligencia artificial. ¿Vale? Y bueno, aquí ya sí que quiero centrarme en el por qué no necesitamos la inteligencia artificial y en qué me puede favorecer el uso de todos estos desarrollos en la radiología, ¿vale? Y es que aquí lo que podemos ver es en los últimos años, ¿vale? Por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2020, el crecimiento, por un lado, de los radiólogos, el número de radiólogos que podemos encontrar en un servicio de radiología, frente al número de estudios de imagen que se adquieren, ¿vale? Sí que es verdad que, pues gracias a los avances en hardware, los avances en software, pues la disponibilidad de hospitales, etcétera, la cantidad de imágenes que se adquieren es mucho mayor y por tanto mucho mejor para el paciente porque el tiempo de espera es mucho menor. Pero ¿qué pasa? Que ese incremento no se ha visto reflejado en recursos humanos, ¿no? En el número de radiólogos que hay para informar esas imágenes. Y por tanto, los radiólogos cada vez tienen menos tiempo para realizar ese informado y por tanto quizás pueden llegar a perder incluso calidad, ¿no? El informado al tener que hacerlo tan deprisa, ¿vale? Entonces podemos ver que eso, que solo ha habido un 62% de aumento en el número de radiólogos frente a casi el 800% de la cantidad de imágenes médicas que se adquieren, ¿vale? Entonces, aquí lo que se plantea es, gracias a la inteligencia artificial, podemos ofrecer un valor añadido en el diagnóstico de los pacientes o podemos agilizar el flujo radiológico mediante el uso de aplicaciones de inteligencia artificial. Podemos ayudar a los radiólogos a que ese tiempo de informado sea menor. Y nuestra respuesta es que sí, ¿no? Pues podemos, primero, automatizar determinados procesos que no requieren de esa, ya no supervisión por supuesto, ¿no? Pero que las realicen enteras en su totalidad los expertos. Y luego, pues también podemos ayudar a mejorar la calidad de la imagen que reciben los radiólogos a la hora de realizar el informado, ¿vale? Entonces, las principales aplicaciones que podemos encontrar de la inteligencia artificial en la radiología, por un lado es la reconstrucción, entendiendo reconstrucción como regeneración de la propia imagen, ¿vale? O sea, al final, cuando tenemos un TAC, una resonancia magnética, lo que se adquieren son señales y esas señales luego se tienen que transformar, ¿vale? En una imagen. Luego, algo que sucede también es que, pues, por ejemplo, en resonancia magnética, para poder conseguir una imagen de mayor calidad, ¿vale? Penaliza el tiempo de adquisición. O sea, se necesita más tiempo para poder adquirir una imagen de muy buena calidad. Pero ¿qué pasa ahí? Que si yo, imaginaos una resonancia magnética, no sé si os habéis hecho alguna vez, pero hay determinados estudios que son muy largos, ¿vale? Incluso puedes estar más de media hora o más de una hora incluso metido en la resonancia magnética para que te hagan todo el estudio, ¿vale? Entonces, imaginaros la cantidad de movimiento, si una persona no está dentro de la resonancia magnética, podemos encontrar, y eso al final va a ser ruido que encontramos en la imagen que nos va a afectar a nuestro modelo y a nuestros resultados, ¿vale? Entonces,
La inteligencia artificial en este sector lo que pretende realizar es mejorar la calidad de la imagen, pero sin aumentar el tiempo de adquisición, ¿vale? Entonces intenta pues quizás adquirir menos señales, pero aún así yo reconstruir la imagen en la mayor calidad posible. ¿Vale? Entonces, este es un área de desarrollo que sobre todo pues, se desarrollan a nivel de adquisición de la imagen, ¿no? A nivel de la propia máquina de adquisición. ¿Vale? Pero nosotros trabajamos sobre todo ya a nivel de postproceso, es decir, una vez que ya has adquirido la imagen, ¿qué le puedo realizar? ¿Vale? Pues por un lado lo que puedo hacer es una clasificación, ¿no? Pues típica clasificación de decidir si, por ejemplo, en este hígado se trata de un hígado sano o de un hígado patológico, ¿vale? Pues tenemos algoritmos de clasificación. Luego podemos encontrar algoritmos de detección, ¿vale? Algoritmos de detección de regiones de interés, ya sea de órganos o de lesiones que podemos encontrar en la imagen. Y luego tenemos también algoritmos de segmentación, ¿vale? Algoritmos de segmentación, sobre todo semántica o de instancias, donde identificamos todos los píxeles, ¿vale? Que pertenecen a la región que a nosotros nos interesa, ¿vale? Y ahora veremos por qué es tan importante esta segmentación dentro del mundo de la radiología. Vale, entonces yendo a algunas de estas aplicaciones, ¿vale? Voy a entrar también voy a centrarme sobre todo en reconstrucción, clasificación y segmentación, porque en detección os podéis hacer una idea también de lo que las aplicaciones, ¿no? que podemos encontrar. Entonces, yendo a reconstrucción, ¿vale? Aquí lo que os comentaba, ¿vale? Los algoritmos de reconstrucción se utilizan sobre todo para intentar mejorar la calidad de la imagen, pero reduciendo el tiempo de adquisición, ¿vale? Entonces, hoy en día, para realizar esa reconstrucción de la imagen, se utilizan modelos matemáticos convencionales, algoritmos súper complejos, ¿vale? Que lo que hacen es, pues dada una señal, ¿vale? Que es la que adquiere pues, la resonancia magnética o el TAC, generar la imagen, ¿vale? Pasan de el dominio de la señal, que es lo que adquieren los sensores, al dominio de la imagen, ¿vale? Entonces sería el flujo tradicional en función de la codificación que se utiliza en los sensores, pues ahora utiliza un algoritmo, se utiliza otro. ¿Vale? Entonces, los algoritmos de reconstrucción lo que intentan es sustituir estos algoritmos por una arquitectura basada principalmente en redes neuronales convolucionales, ¿vale? Que lo que intentan es hacer este mapeo, ¿no? Del dominio de la señal al dominio de la imagen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí este es un artículo que encontré, ¿vale? Que podemos ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, estos son tipos de codificaciones que podemos encontrar en resonancia magnética, que básicamente lo que tratan es eso, de intentar reducir el tiempo de adquisición a expensas de adquirir menos señal, principalmente adquirir menos señal de distintas maneras, ¿no? Pues tomar solo algunas señales, hacer una codificación más en espiral, más radial, etcétera, ¿vale? Esto nos da un poco más de igual. Entonces, en función de la codificación que se ha realizado, hoy en día existen una serie de algoritmos que producen este tipo de imágenes, ¿vale? Podemos ver que incluso en algunas tenemos algunos errores, pues como por ejemplo aquí, que es un error de aliasing, ¿vale? Donde no se reconstruye bien la imagen, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos ver es el resultado que conseguimos en esa reconstrucción con el modelo entrenado, ¿vale? Que en este caso es este AutoMap. Esto sería un modelo basado en redes neuronales convolucionales, ¿vale? Donde se produce esa reconstrucción, ¿vale? Aquí podemos ver la referencia. Aquí esto es la relación señal-ruido, ¿vale? Cuánta señal con respecto al ruido hay en la imagen y podemos ver que también es bastante más elevada en la propia imagen o incluso lo vemos también en el mapa de error, ¿no? En el mapa de error, la reconstrucción de la red es mucho menor que en el propio algoritmo, ¿no? Y entonces aquí la principal idea es esta, ¿no? Intentar hacer ese map de la señal que recibe un sensor a el dominio de la imagen. ¿Vale? Y luego en TAC también es bastante importante, ¿por qué? Porque al final conseguir imágenes de mejor calidad suponen aumentar la radiación que recibe el paciente, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver una imagen, ¿vale? Que se puede adquirir con una dosis normal o la misma imagen adquirida con menos dosis. Si os dais cuenta que hay como más ruido, ¿no? en la propia imagen. Aquí podemos ver un poquito más de ruido, aquí también se puede observar, ¿no? Más, pues la imagen un poco más blurreada, ¿no? Me sale en inglés un poco más, con más
puntitos negros en el medio, ¿vale? Entonces, aquí lo que se utilizan son sobre todo algoritmos de filtrado, de denoising, pues principalmente quizás autoencoders o cosas de estas, ¿vale? Para intentar, adquiriendo una imagen de baja dosis, reconstruir una imagen de alta dosis, pero sin necesidad de subir esa radiación en la máquina, ¿vale? Entonces, este es el principal objetivo. Aquí podemos ver la que se adquiere como rutina, que sería el ground truth, ¿no? Lo que se utiliza como entrada, y esto es lo que sacaría el modelo, que incluso tiene mejor calidad que la de rutina, ¿no? Podemos ver que está mucho más limpia la imagen. Vale, entonces, como os comentaba, las principales arquitecturas que encontramos para la resolución de estos problemas son basadas en autoencoders, y muchas de ellas utilizan la misma arquitectura que se suele utilizar mucho para segmentación, que las de U-Net, ¿vale? También se utiliza mucho para resolver este tipo de problemas, ¿vale? De reconstrucción de imágenes. ¿Vale? Luego, os podéis imaginar que, claro, también podemos emplear algoritmos de superresolución, es decir, mejorar la calidad de la imagen una vez ya obtenida, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que podemos ver son distintas propuestas, ¿vale? Esta primera columna de aquí sería el ejemplo de aumentar la resolución de la imagen aplicando un algoritmo de interpolación normal, el vecino más cercano, ¿vale? Y podemos ver pues, el ruido, ¿no?, que generamos en la imagen al inventarnos esta información. Pero aquí ya podemos ver, estos son varios algoritmos, ¿vale?, cómo realizan ese aumento de la resolución, ¿vale?, utilizando una red neuronal convolucional. En este caso, pues este es un ejemplo de una GAN, y si no me equivoco, por aquí una residual, y también había una densa, creo que era esta. ¿Vale? Entonces, distintas arquitecturas basadas en redes neuronales convolucionales, ¿cómo podemos hacer esa reconstrucción? Aquí sí que se puede ver que, por ejemplo, la arquitectura que utiliza una GAN se parece bastante, ¿no?, a la que está como referencia de alta resolución. ¿Vale? Entonces, aquí lo mismo. Podemos emplear una arquitectura para realizar esta superresolución y, por tanto, adquirir imágenes de menos resolución y, por tanto, menos tiempo de adquisición, pero aún así conseguir una imagen de muy buena calidad para realizar el diagnóstico. Entonces, mejoramos pues, tanto el bienestar del paciente, porque va a estar mucho menos tiempo en la máquina, o en el caso del TAC va a recibir menos radiación, como el del experto, ya que va a recibir imágenes de mejor calidad. Y también el del ingeniero, ¿no?, en nuestro caso, o el científico de datos, porque, por supuesto, siempre valoramos tener imágenes de súper buena calidad a la hora de trabajar, ¿no?, frente a imágenes pues, más ruidosas o de menor calidad. ¿Vale? Y en este caso, como os he dicho, principalmente podemos encontrar arquitecturas basadas en redes adversarias, ¿vale?, en GANs, o, por ejemplo, en el otro caso que os comento, en este artículo utilizaban arquitecturas densas, ¿no?, conectando pues, todo con todo, para finalmente tener una imagen, en este caso, que aumentaban por 6 la resolución, ¿vale?, de la propia imagen. Vale, entonces todo esto en cuanto a reconstrucción, ¿vale? Reconstrucción, pues mejorar la calidad de la imagen, adquirir imágenes en menos tiempo, etcétera, ¿vale? Entonces, ya tenemos adquirida la imagen. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora con esta imagen para también mejorar el diagnóstico, ¿no?, del paciente? Pues por un lado podemos realizar algoritmos de clasificación, ¿vale? Entonces, dentro de los algoritmos de clasificación se emplean principalmente para como herramienta de cribado de enfermedades, ¿vale? ¿Y qué me refiero con esto? Aquí os enseño, por ejemplo, una de las aplicaciones que tenemos en Kibim, ¿vale?, que es clasificación de radiografías de tórax, ¿vale? Las radiografías de tórax hoy en día es una de las pruebas de imagen que se realizan más en los servicios de radiología, y está este problema que os digo, ¿no?, de hay muchísimas imágenes, o sea, muchísimas imágenes a informar, y los recursos para realizar ese informado es bastante limitado, ¿vale? Entonces, los servicios de radiología entran y tienen una lista por informar enorme, ¿vale?, a la hora de realizar. Entonces, lo que nosotros proponemos es una solución, una herramienta basada en inteligencia artificial que haga un cribado automático de las imágenes y ofrezca una probabilidad de anormalidad, no con el objetivo de realizar el diagnóstico final, sino con el objetivo de realizar una priorización en la lista de informado, ¿vale? Nosotros ordenar esa lista de informado
situando en las primeras posiciones aquellos en los que encontramos mayor probabilidad de patología y situando en posiciones más tardías, ¿vale?, aquellos en los que nosotros obtengamos menor probabilidad de anormalidad, ¿vale? Entonces, para esto, pues lo que nosotros hemos realizado es, por un lado, un ensamblado de distintas redes neuronales convolucionales, cada una de ellas centradas en distintas enfermedades y distintas patologías que podemos encontrar en una radiografía de tórax, ¿vale? Entonces podemos encontrar distintas patologías, pero lo dicho, el objetivo final de esta solución no era ofrecer un diagnóstico y decir, tú tienes opacidad pulmonar o tienes un nódulo, sino dar una probabilidad de anormalidad. Entonces, lo que se hace es, se combina la probabilidad que sacan cada una de estas arquitecturas para dar una probabilidad final, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues también algo que valoran mucho, ¿no?, todo el tema de la interpretabilidad de los datos, o sea, de los modelos, para que no sean caja negra para los médicos es súper importante, pues poder dar también mapas de calor, mapas de atención, enfatizando en aquellas zonas en las que la red se ha fijado más. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver un par de ejemplos. Por ejemplo, este de la izquierda sería un caso donde nosotros no hemos encontrado ninguna patología, la probabilidad es bastante baja y por tanto en esa lista de prioridad se situaría en posiciones más bajas. Y aquí encontramos otro que sí que tiene una probabilidad más elevada, ¿vale? Y que, bueno, que en este caso se situaría en posiciones más altas, ¿vale? En este caso era un caso con un nódulo pulmonar, ¿vale? Y damos una probabilidad más elevada, ¿vale? Y luego algo que también hicimos fue, vale, nosotros teníamos un modelo de clasificación entrenado, ¿vale?, en radiografías en distintas enfermedades y vino la pandemia, ¿vale?, el COVID. Entonces dijimos, ay, ¿por qué no intentamos ver cómo funciona este clasificador, aunque no se haya entrenado con imágenes específicas, ¿no?, de esta enfermedad, para ver cómo funciona? Entonces, bueno, ofrecimos el algoritmo para que lo pudiesen utilizar en los centros, ¿vale? Y aquí podemos ver un caso, ¿vale? Este es un caso en el que tenemos un varón de 63 años, en el que ingresó en la UCI un 25 de marzo y le dieron el alta un 31 de marzo, ¿vale? Una alta del hospital el 13 de abril. Y aquí podemos ver dos imágenes que se le hicieron en dos instantes temporales diferentes y podemos ir viendo también cómo el modelo no solo identifica que sí que hay alguna patología, ¿no?, a nivel torácico, sino que además también podemos ver cómo ese índice de anormalidad ha disminuido en el tiempo, ¿vale? Y se refleja con esa mejora en el estado del paciente, ¿vale? Entonces, este tipo de algoritmos no se utilizan únicamente para diagnosticar en un único instante, sino también para poder analizar cómo un paciente va evolucionando en la enfermedad, ¿vale? Y ver si va mejorando, va empeorando o se mantiene estable, ¿vale? Y luego, pues otro caso que también me parece bastante importante, ¿vale? Pues como sabréis, a partir de los 50 años, ¿vale?, a las mujeres pues se le hace una mamografía cada 2 años aproximadamente. Entre los 50 y los 69 años se realizan este tipo de estudios, ¿vale? Entonces, este cribado, al final es un cribado del cáncer de mama, tiene una serie de beneficios, ¿no? Ha conseguido que se realice una detección más temprana del cáncer y, por tanto, reducir la mortalidad y, por tanto, hacer que las pacientes que sí que tienen cáncer reciban tratamientos menos agresivos, ¿vale?, lo cual también se agradece bastante. Sin embargo, también tiene una serie de riesgos, ¿vale? Es que el número de falsos positivos es grande, bueno, es grande, una de cada 3 mujeres se diagnostican como, o sea, se dice que sí que tienen enfermedad o que se le ve algo cuando en realidad no la tienen, ¿vale? Esto es un inconveniente en el sentido de que, primero, la preocupación, ¿no?, de la paciente, y segundo, porque luego hay que hacerle más pruebas médicas para finalmente decir si es tumor o no. Principalmente pues se le realiza una biopsia, muy probablemente, para ver si realmente hay un tumor o no, ¿vale? Y luego, otro riesgo es el sobrediagnóstico, es decir, se diagnostican muchos casos que en realidad son estados de la enfermedad que quizás pues hubiesen desaparecido, ¿no? Esto no se conoce muy exacto, pero bueno, existe ahí, y luego pues el mínimo inconveniente de la radiación, ¿vale? Pero el principal
problema a nivel asistencial, ¿no? En los centros es que, claro, el número de mamografías, ¿no? Y el número de estudios que hay que informar, os podéis imaginar que es enorme. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vi un estudio que se hizo en Malmö, en Suecia, perdón, si no me equivoco, no es Suiza, en Suecia, ¿vale? Y en esta ciudad, ¿vale? Hay 65.000 mujeres que se estudian anualmente, ¿vale? De estas se realizan 2 lecturas y por tanto se hacen 130.000 lecturas anualmente, ¿vale? Entonces, realizando las aproximaciones, esto suponía que había que realizar un informado de 50 imágenes por hora y por radiólogo, ¿vale? Entonces, podéis imaginar la cantidad de trabajo que supone el informado de estas imágenes añadido a todas las imágenes, ¿no? Que se adquieren pues ya simplemente por el estado asistencial, ¿no? de los hospitales, ¿vale? Entonces, gracias a los modelos de inteligencia artificial, pues también podemos ayudar en este sentido, ¿no? Se puede intentar desarrollar modelos de inteligencia artificial que traten de discriminar muy bien los casos sanos, ¿vale? Porque en estos casos el mayor porcentaje de mamografías que se realicen son sanas, no tienen patología. Entonces, intentar realizar un modelo de inteligencia artificial que filtre muy bien los casos sanos y así que el experto únicamente tenga que diagnosticar, o sea, realizar el informado de aquellos que no está tan claro, ¿vale? Que sean sanos. Pero aún así nos podremos haber quitado muchas imágenes que no se necesita el informado, ¿vale? Porque ya se tiene una alta probabilidad de que sean sanas. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues también podemos tener una aplicación muy importante de inteligencia artificial que pueden ayudar a reducir esa carga asistencial de los radiólogos. ¿Vale? Entonces, otra aplicación que encontramos es la segmentación. ¿Vale? Entonces, la segmentación es, pues como bien sabréis, delinear, ¿vale? Toda la región que a mí me interesa, ya sea un órgano o sea una lesión o sea un tejido. ¿Vale? Y esto, pues, para ciertos desarrollos, ciertas aplicaciones dentro de radiología es muy importante, ¿vale? Sin embargo, pues os podéis imaginar que esto es un proceso bastante costoso y que retrasa el flujo radiológico, porque, o sea, poder segmentar, pues, por ejemplo, un hígado entero en resonancia magnética te puede llevar media hora o una hora perfectamente, ¿vale? Entonces, esto es un tiempo, pues, bastante prolongado como para tener que realizarlo por un radiólogo. ¿Vale? Entonces, lo que es los modelos de segmentación automática son muy importantes en varios sectores, ¿vale? Pues, por ejemplo, por un lado, la planificación quirúrgica, ¿vale? A la hora de realizar una operación, lo que hacen previamente es un TAC, generalmente, para ver pues, cómo se encuentra, en este caso aquí vemos el hígado, cómo estaría la lesión y cómo están los vasos, para ver si los vasos están afectando al tumor, de qué manera, cosas así, ¿vale? Para así planificar la operación y ver pues cómo van a realizar esa operación. Entonces, claro, esta anotación, ¿vale? Esta reconstrucción 3D viene después de haber hecho la segmentación y muchas veces hoy en día son pues, métodos semiautomáticos, ¿vale? Que sí que tienes pues, que interactuar un poquito con las aplicaciones. Entonces, también pues, podemos conseguir con la inteligencia artificial, ¿no? Y las redes convolucionales en este caso, realizar esta segmentación automática. Luego en radioterapia, ¿vale? En radioterapia, para poder planificar esa radioterapia previa a recibir la radiación, tienen que hacer este tipo de imágenes, este tipo de estudios, porque imaginaros que aquí tenemos, esto probablemente sea por un cáncer de cabeza-cuello, ¿vale? Que hay un tumor, tienen que delinear todos los órganos que se encuentran en esa región, ¿vale? Todas las regiones y el propio tumor. Entonces podéis imaginar la cantidad de tiempo que supone esto. Hoy en día esto se realiza de manera manual o semiautomática, ¿vale? Entonces hay perfiles concretos que se dedican a realizar este contorneo. Cuando, ¿por qué no intentamos acelerar este proceso y que ese experto, que generalmente son médicos de oncorradioterápica, se dediquen pues, a realizar otras tareas que pues, sean más importantes, ¿no? Luego, pues algo que puede estar un poquito más de moda, ¿no? Últimamente y es bastante importante pues, para conocer el estado de salud de las personas y muy mucho en pacientes oncológicos es la composición corporal. ¿Esto qué quiere decir? Pues saber la cantidad de grasa que tiene un paciente, la cantidad de músculo que tiene un paciente,
Y realizar esta segmentación, pues lo mismo, cuesta bastante. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, en pacientes oncológicos, el ver cómo se encuentran a nivel de composición corporal va a definir la dosis, ¿vale? de los fármacos que pueden recibir, ¿vale? Entonces, porque si la dosis es muy elevada y lo que es la cantidad de músculo, ¿no?, que tiene el paciente es muy pequeña, puede llegar a ser tóxico ese fármaco, ¿vale? Entonces, realizar esta medición tan precisa de la grasa, en este caso de la grasa subcutánea, la grasa visceral, esto es el músculo, ¿vale? Y esto verde es la grasa que está dentro de los músculos, es muy importante por lo que os digo. Y esta segmentación hay que hacerla. Entonces, claro, pues hacerla de manera automática pues será mucho más sencillo y mucho más útil, ¿vale? Para los oncólogos en este caso. Y luego algo que nosotros también dentro de la empresa utilizamos mucho es para cuantificar, ¿vale? Y en eso, bueno, ahora os contaré una aplicación, ¿vale? Aquí lo mismo, la principal arquitectura que encontramos en diría el 95% de las aplicaciones de segmentación en el mundo radiológico, yo diría que en general, es la arquitectura de UNet, ¿vale? Una de codificación con las conexiones puente, ¿vale? Y bueno, y aquí os voy a contar pues, un caso concreto, ¿vale? Que sí que es, o sea, que tenemos allí en Kibin, que es para cuantificar, ¿no?, esa grasa y hierro dentro del hígado, y también bastante importante, ¿vale? Entonces, esto es uno de los casos que os comento que hoy en día la biopsia sigue siendo el estándar de referencia para realizar este diagnóstico. Pero, pues como bien os podréis imaginar, ¿no?, la biopsia es un proceso que tiene una serie de inconvenientes, es un proceso invasivo, ¿vale? Entonces afecta a la calidad del paciente. Luego, claro, a mí cuando me analizan el hígado, no me van a analizar el hígado entero, o sea, no me van a sacar el hígado y analizarlo entero, sino que me cogen una pequeña porción del hígado y que me dice a mí que lo que es la cantidad de grasa y hierro estaba justo en esa zona, ¿no? Porque la grasa y el hierro no se distribuye de manera homogénea en todo el hígado, sino que está pues, en depósitos diferentes a lo largo del hígado. Entonces la muestra que se toma está sesgada, ¿vale? Y luego, por supuesto, la variabilidad intra-interobservador, eso en la mayoría de estas intervenciones se encuentra, ¿vale? Dependiendo de quién tome la biopsia y quién la lea, puedo tener resultados ligeramente diferentes. Y luego algo también que pasa es la dificultad, ¿no?, en el seguimiento de pacientes. Yo no puedo estar biopsiando continuamente al paciente para ver cómo se encuentra, ¿vale? Entonces lo que se propone es utilizar la propia resonancia magnética para realizar una biopsia virtual. Esto quiere decir intentar sacar exactamente la misma información de la imagen, pero, o sea, la misma información que saca la biopsia, pero a través de la resonancia magnética. Y en este caso ya sí de todo el hígado, ¿vale? No solo de una zona en concreto. Pero claro, dentro de la imagen de resonancia magnética de abdomen, ¿vale?, lo que es la región del hígado es una región concreta. Entonces, para esto se requiere la segmentación automática, ¿no?, la delineación automática de dónde se encuentra el hígado, ¿vale? Entonces, con esto nosotros obtenemos el producto de segmentación del hígado y posterior cuantificación por un lado de la grasa y por otro lado del hierro, ¿vale? Con inteligencia artificial, ¿qué hacemos? Esta segmentación automática, ¿vale?, y esta cuantificación de aquí ya son modelos matemáticos, ¿vale? Pero os podéis imaginar que pues este hígado, ¿no?, es bastante rojo, pues tiene una concentración bastante alta de grasa en este caso, ¿vale? Entonces, aquí este sería, o sea, este es el algoritmo que nosotros desarrollamos para realizar lo que es la segmentación, ¿vale?, del hígado. Entonces, para esto se utilizó una base de datos que ahora os comentaré por qué es tan importante este tipo de particiones, ¿vale? Es una base de datos de 182 estudios y por un lado tenemos imágenes que utilizamos para el desarrollo, validación y testeo interno del modelo y luego tenemos un dataset adicional, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque cuando yo hago un modelo de inteligencia artificial, ¿vale?, sobre todo en este sector, que es el que yo conozco, imagino que en otros sectores también pasará, ¿vale? Si yo, por ejemplo, imaginaros que tengo imágenes del Hospital La Fe, ¿vale?, de aquí de Valencia, yo desarrollo un modelo y tengo mi partición de entrenamiento, mi partición de validación, mi partición de test, entreno el modelo y en test me funciona perfecto, ¿vale? Pero ahora me voy
y en el hospital clínico no me funciona, ¿vale? Esto es algo bastante típico, ¿vale? Entonces, nosotros cuando desarrollamos un modelo, ¿vale? Dentro del sector, de este sector, es súper importante esta validación externa, es decir, irnos a otro centro con otras máquinas diferentes y otros protocolos de adquisición y garantizar que sigue funcionando bien. Esto es lo que nosotros llamamos validación externa, ¿vale? Que es para garantizar la reproducibilidad en otros centros. Esto ocurre porque en resonancia magnética, bueno, en el mundo de la adquisición, ¿no? Hay distintos fabricantes, los principales son Philips, General Electric, Siemens y Toshiba, diría que son los 4 principales, ¿vale? Y cada uno tiene sus propios algoritmos de reconstrucción, lo que os explicaba al principio, ¿vale? Y sobre todo en resonancia magnética, si analizamos lo que es la imagen, ¿vale? La distribución de las intensidades, la variabilidad es enorme. Y ya no os quiero ni contar, porque claro, cuando realizas una adquisición, tú tienes que establecer una serie de parámetros que los establece el técnico de cada hospital que ligeramente pueden variar entre centros, ¿vale? Entonces, claro, las imágenes que has utilizado para entrenar tu modelo probablemente sean parámetros diferentes de las que hay en el resto de centros. Entonces, es muy importante que garanticemos, ¿no?, que en el resto de centros también puede funcionar. Vale, entonces, en este caso, nosotros realizamos el entrenamiento con 2 centros y luego validamos con otros 2 centros. ¿Vale? Entonces aquí pues podemos ver una serie de resultados, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que a nivel de coeficiente DICE, ¿vale? El coeficiente DICE, para quien no lo sepa, mide, nosotros utilizamos como imagen de referencia, o sea, como máscara de referencia la segmentación del radiólogo, ¿vale? Y como máscara predicha la de la red. Y el coeficiente DICE mide el grado de solapamiento entre las más máscaras, ¿vale? Entonces 1 es solapamiento máximo y 0 es nada de solapamiento. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver el solapamiento que tenemos en, por un lado, la validación interna y por otro lado, la validación externa, lo que os digo, otra institución con otro fabricante y, bueno, en el caso de resonancia magnética, distintos campos magnéticos. Entonces aquí vimos, por ejemplo, que con una de Siemens de 3 Tesla funcionaba muy bien, incluso mejor que nuestra validación interna. Sin embargo, con otra de Philips de 1,5 Tesla no funcionaba mal, ¿vale? Porque el coeficiente de ahí sigue siendo alto, pero sí que funcionaba ligeramente peor que con el dataset que nosotros habíamos entrenado. ¿Vale? Pero claro, en este caso, la segmentación no es el objetivo principal, ¿no?, de nuestro algoritmo, porque, o sea, la segmentación perfecta, ¿no? El coeficiente de DICE perfecto entre ambas segmentaciones, porque nosotros realmente queremos utilizar esa segmentación para luego medir grasa o hierro en el hígado, ¿vale? Para poder cuantificar algo en ese órgano. Entonces a mí no me interesa tanto que ese solapamiento sea perfecto, sino quizás que en la segmentación yo garantice que todos los boxes, o sea, todos los píxeles pertenezcan al hígado, ¿vale? Sin que haya píxeles que pertenezcan a otras regiones porque haya sido ruido, ¿no?, que se ha segmentado fuera del órgano. Entonces, para eso se realizó otra validación, ¿vale? Que en este caso, en este caso ya es una validación donde comparamos, en este caso, este parámetro, ¿vale?, que es el PDFF, es la grasa, la fracción de grasa, y esta sería la fracción de hierro. Entonces, medimos por un lado la grasa cuantificada con el hígado que segmentábamos con la red y por otro lado la grasa que cuantificábamos con el hígado segmentado por el experto y medíamos su correlación. Y podemos ver que la correlación es perfecta independientemente, por ejemplo, es el caso de la segunda institución que obteníamos un coeficiente de DICE un poco más bajo, e independientemente la correlación también era perfecta, ¿vale? Entonces, esto es súper importante saber para qué estás desarrollando tu algoritmo de segmentación. Para conseguir una segmentación perfecta, como puede ser para la planificación quirúrgica o para la radioterapia, o para cuantificar, que a mí me da un poquito más de igual que el borde no esté perfecto, pero prefiero que todos los píxeles, ¿no?, que yo segmente estén dentro de la zona. Con esto nosotros jugamos principalmente pues, con el umbral, ¿no?, de decidir, pues en vez de 0,5 arriba abajo, pues subes o bajas un poquito el umbral para decir, pues soy más conservativo o menos conservativo, ¿vale? Vale, y eso por un lado, ¿vale? Pues los algoritmos que podemos desarrollar. Pero como os he comentado, pues aquí lo principal es, vale,
muy bonito yo poder desarrollar un modelo, ¿no? Que funciona perfecto, hago un artículo, me lo publican, pero yo quiero ir un poquito más allá, ¿no? Yo quiero que mi modelo se utilice en la práctica clínica, lo utilicen los expertos, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos realmente para el desarrollo, ¿no? de un modelo de inteligencia artificial robusto? ¿Vale? Por un lado, y esto es súper importante cuando quieres ir a certificar, ¿vale? el producto, es tener una base de datos heterogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que yo quiero predecir o lo que yo quiero analizar es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres, yo tengo que tener hombres y mujeres y además balanceado, ¿vale? Yo tengo que tener el rango de edad también bastante balanceado que comprende la enfermedad. También estaría muy bien tener pacientes de distintas nacionalidades, especialmente si me quiero certificar en otro país, ¿vale? O en otro continente. Por ejemplo, si me quiero certificar en Estados Unidos, es muy importante tener imágenes de Estados Unidos a la hora de realizar tu validación, ¿vale? Luego, y esto ya centrado en el problema que os comentaba, necesito imágenes de distintos centros con distintos escáneres, ¿vale? Para poder analizar esa variabilidad entre distintos centros, ¿vale? Luego, por supuesto, vamos a utilizar técnicas de aumento de datos, ¿vale? Pues para poder simular esa heterogeneidad, que la podemos hacer con modelos tradicionales, ¿no? Con rotaciones, añadir ruido, aplicar zoom, traslaciones, pues todo lo que conocéis ya de aumento de datos, o con técnicas más avanzadas, ¿no? Como por ejemplo las GANs. Este es un artículo que a mí también me pareció bastante interesante, que es, claro, a mí me puede pasar, ¿no? Que yo quiero hacer un algoritmo, que esto por ejemplo es algo que nos pasó, un algoritmo de segmentación de pulmones en imágenes de radiografía de tórax, ¿vale? Los pulmones los tenemos aquí, esto es una radiografía de tórax. ¿Qué pasa? Que muy probablemente pues la mayor parte de mi base de datos sean radiografías sanas, ¿vale? Porque gran parte de las imágenes que se adquieren en hospitales pues son sanos. Entonces, claro, yo entreno mi modelo, con imágenes sanas funciona perfectamente, las imágenes patológicas están muy poco representadas en mi base de datos, entonces, claro, yo cuando quiero ir a una imagen patológica no me funciona bien, ¿vale? Entonces, este es un artículo donde lo que presentan es una GAN con transferencia de estilo, ¿vale? Y lo que hacen es, dada una imagen sana, le transfieren el estilo de una patología, ¿vale? Entonces así tú puedes tener, dada una imagen, la misma de referencia patológica, ¿vale? Entonces así podemos aumentar la base de datos y tener otras imágenes también patológicas, ¿vale? Y luego, lo que es súper importante, lo que os comentaba, ¿vale? La validación externa. Este es un artículo que enfatiza bastante en esta, ¿no? Que se hizo un estudio de 516 estudios y únicamente el 6% de ellos había realizado una validación externa, ¿vale? Esto es algo súper importante si quieres que tu modelo vaya más allá, ¿no? de un artículo y se pueda utilizar en práctica clínica también, ¿vale? E incluso a nivel académico, ¿vale? Incluso a nivel académico hay una publicación, ¿vale? Esta es en Radiology, que es una de las revistas de Estados Unidos de radiología más importantes, ¿vale? Existen otras publicaciones de ese estilo, pero bueno, esto es una checklist, ¿no? Una lista que cuando tú quieres publicar un modelo de inteligencia artificial tienes que decir, vale, hecho, ¿no? Y así los revisores se van a basar en esto para decir si van a aprobar o no tu artículo. Esto lo han tenido que hacer porque es tal la cantidad de artículos que se reciben de inteligencia artificial, pero que quizás, pues eso, tiene una base de datos muy pobre, no tiene validación externa, la reproducibilidad del modelo es bajísima, ¿vale? No tienen información de cómo han hecho el entrenamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, es tal la cantidad de artículos que te encuentras así que existen este tipo de listas, ¿vale? Para definir cómo tienes que desarrollar los modelos, ¿vale? Y podemos encontrar algunas cositas, ¿vale? Pues por ejemplo, algo bastante importante, pues a nivel de tu gol estándar, ¿no? Pues decidir pues, qué herramientas de anotación estás utilizando, cuál es tu gol estándar, ¿no? Por ejemplo, si se ha estudiado la variabilidad intra-intraobservador, ¿vale? No tenemos que dejar de olvidar que en medicina nuestro gol estándar es el especialista, el médico. Pero claro, los médicos también tienen variabilidad entre sí. Entonces, se ha estudiado esa variabilidad, ¿no? Entre los médicos a la hora de definir cuál es la etiqueta que yo utilizo para entrenar el modelo.
¿vale? Luego también algo importante, las particiones de datos. Es decir, a la hora de partir los datos, he tenido en cuenta tener varias instituciones en todas las particiones, varios pacientes, distintas patologías en todas las particiones. ¿Vale? Luego, a nivel de modelo, pues para garantizar la reproducibilidad, ¿no?, del método, pues poder definir cómo se ha realizado ese modelo, también a nivel de entrenamiento, ¿vale? Y luego lo que es muy importante, como os comentaba, la validación, ¿vale? Por ejemplo, aquí ves lo que resaltaba yo, se ha hecho la validación en datos externos, ¿vale? Algo que valoran también mucho, la interpretabilidad, ¿no? La explicabilidad de los modelos, que en medicina, como os digo, es muy importante porque, claro, los médicos tienen miedo, ¿no?, de esta caja negra y necesitan entender qué es lo que está pasando detrás para fiarse o no de lo que están utilizando. Entonces, darle explicabilidad a los métodos es muy importante, ¿vale? Y luego, por supuesto, ya una vez tenemos toda esta validación, esta es muy importante para poder convertir tu desarrollo en un producto sanitario y poder obtener la certificación, ¿vale? A nivel de Europa, pues los certificados con el marcado CE, y a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, es a través de la FDA, ¿vale? Pues tenemos que, si queremos vender en cada zona, pues tenemos que certificarnos con alguno de estos, ¿vale? Y nada, por mi parte esto era lo que os quería comentar y cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntarme. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante. Ha habido partes muy técnicas que entrabas y que hablabas tan normal de la máscara, la diferencia y ha costado un poquillo seguirlo, pero muy interesante. No sé si te harán alguna pregunta sobre eso, pero yo voy a aprovechar que tengo el micrófono y te voy a hacer la última diapositiva que has puesto, donde decías, donde nos certificamos como producto sanitario. ¿Hay ahora mismo algún tipo de certificación que la checklist que has comentado anteriormente también las estás llevando a cabo? A nivel médico, para los algoritmos, ¿hay alguna checklist de estamos revisando que hemos cogido una base de datos que no está sesgada, hombres y mujeres, o no se hace todavía ningún tipo de auditoría? Claro, o sea, no hay una checklist definida como tal, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo te quieras certificar. Pues, por ejemplo, la FDA permite también, por ejemplo, si un producto ya está certificado con la FDA, lo que puedes hacer es, pues me comparo contra este producto. Si yo doy los mismos resultados, significa que también lo hago bien y por tanto me puedes dar el certificado, ¿vale? Si no, pues ya sí que tienes tú que proponer, ¿vale?, un ensayo clínico, podemos decir, y ver cómo, o sea, definir esa variabilidad. Luego, esa variabilidad, la FDA te la puede aceptar o no. Tú puedes tener reuniones también internas con ellos para que te asesoren de, vale, pues qué cantidad de datos tengo que tener, cuántos anotadores y todo eso, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la FDA es bastante estricta en este sentido. El marcado CE ahora también se está poniendo bastante estricto para poder realizar estas certificaciones y también lo que tienes que es garantizar, ¿no? Sí que es verdad que en el mercado CE no es tan estricto, pues tienes que garantizar esa reproducibilidad, pero no tienes que realizar un ensayo clínico como tal. Pero sí, o sea, una checklist como tal no existe. Existe toda la documentación, ¿no?, que puedes encontrar, pues, de todos los documentos que necesitas para poder presentarte a Marcado C o a la FDA, pero no como tienes que validar, ¿no?, tu método de inteligencia artificial, por ejemplo. Muy interesante porque, claro, cada vez hay más requisitos, legislación de la Unión Europea en servicios, en marketing, van a venir en data y seguramente cada vez va a haber más en salud. El otro día escuchaba una frase que decía, la legislación no es algo que te pone, que te coarta, sino que te hace pensar otras maneras de hacer las cosas más eficientemente. Pero efectivamente es un reto cumplir todos los requisitos de estas checklists que ya antes de que hubiera algoritmos tan desarrollados eran muy largas. O sea que he dado paso a Nicole, que tienen el micro abierto. Si quieres hablar, Nicole, si quieres ponerte la cámara, maravilloso.
Si Nicole no está, se lo paso a Antonio, que veo que sí. ¿Antonio está ahí? Ah, y le doy paso con el micrófono también. Exacto, gracias. Así mejor. Nada, muchísimas gracias lo primero por organizar este webinar. Ha sido la verdad que muy interesante. Algo técnico a veces, ¿no? Pero muy interesante. Enhorabuena, Ana, por la presentación que has hecho tan clara y en un aspecto tan difícil de entender. Yo tengo dos preguntas. La primera es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el nivel de penetración de estas técnicas de inteligencia artificial, específicamente de Deep Learning, según hemos visto, en la práctica clínica? Es decir, esto de momento es state of the art. Veo que se está haciendo muchísimas cosas en investigación, pero ¿cuál es el estado ahora para que esto sea usado en la práctica clínica rutinaria? Y la segunda, ¿qué técnicas utilizáis en este tipo de enfoques para la generabilidad de los modelos? Es decir, que una red neuronal o lo que sea el modelo que entrenes, que yo luego me vaya a Estados Unidos o a Japón y pueda utilizar esa misma técnica de manera fiable. Vale, pues eso, en cuanto a ver si se está utilizando en práctica clínica, o tienes toda la razón, en India hay muchísimo más en investigación que lo que realmente se está utilizando en clínica, pero sí que es verdad que determinadas aplicaciones sí que se están utilizando. Por ejemplo, todo el tema, lo que os he comentado, ¿no? de segmentación, eso sí que se está utilizando bastante, y su combinación pues también con la propia cuantificación, eso sí que se utiliza, ¿vale? Desde hace ya bastantes años se utiliza bastante. Por ejemplo, también, sobre todo diría que el área de la radiología que más utiliza desde hace años todas estas técnicas sería la parte de neuroradiología, toda la parte del cerebro. Pues, por ejemplo, para poder medir las lesiones en el cerebro hay que hacer esa segmentación y hoy en día sí que se utiliza, ¿no? Para ver si hay más lesiones, hay menos lesiones y todo eso, ¿vale? Luego sí que es verdad que pues, todos los modelos que salen más predictivos, ¿no? De pues, predecir la supervivencia del paciente. Eso hoy en día se está haciendo más a nivel de investigación que a nivel asistencial, por así decirlo. Entonces yo diría que lo que se utiliza más en práctica clínica son más herramientas, ¿no? que aceleren ciertos flujos. Pues por ejemplo eso, esta clasificación, ¿no? o lo de esta segmentación. O por ejemplo lo que os he dicho de la clasificación para ordenar la lista de prioridad. Eso también se utiliza porque al final el radiólogo sigue haciendo el diagnóstico final, ¿vale? Y luego, en cuanto a la generalización, hoy en día diría que la única técnica que tenemos para garantizar esa generalización es la base de datos que utilizamos para entrenamiento, ¿vale? Es muy importante que a la hora de abordar un entrenamiento, pensar muy bien qué base de datos vas a utilizar y tener en cuenta pues, los distintos fabricantes y todo eso para poder asegurar que funciona bien. Por nuestra experiencia, sobre todo a nivel de segmentación, que es un poco lo que más podemos utilizar. Si tú en tu base de datos de entrenamiento tienes imágenes de los 3, 4 fabricantes principales, aunque haya sido solo en Europa, por lo general va a generalizar también a Estados Unidos. Sí que es verdad que para certificarte, pues tienes que decir que funcionas bien, ¿no? Y lo tienes que probar. Pero por lo general va a funcionar bien. Pero es muy importante eso que os digo, definir muy bien la base de datos de entrenamiento y garantizar que ahí tienes toda la variabilidad o gran parte de la variabilidad que quieres tener. Porque si solo tienes una máquina, sí que se va a centrar mucho en ella, pero si ya metes 3, 4 máquinas, va a funcionar mucho mejor. Ok, muchas gracias. Doy paso a Manuel. Yo creo, Manuel, que ya puedes hablar. Si quieres hacer la pregunta, genial. Bueno, lo primero me uno a las felicitaciones de Ruth y de Antonio por la presentación, que la verdad que ha sido muy, muy interesante. Y eso, yo tengo un par de preguntillas también, casi un poco más a nivel técnico y eso. La primera de ellas, cuando has hablado de la reconstrucción de las imágenes y de los modelos generativos y así,
Hablabas de que dentro de las resonancias magnéticas, si conseguimos reducir el tiempo que pasa la persona dentro del escáner y conseguimos una imagen de una calidad similar, estamos obviamente ganando ese tiempo y tal. Lo que no he llegado a comprender, cómo podríamos obtener la imagen de referencia. Si quieres puedes volver a la slide. Si lo que estamos captando es esas señales reducidas, como si dijéramos. Vale, esto, o sea, para el entrenamiento de estos modelos lo que se hace es, por un lado, o sea, se adquiere 2 veces al paciente, ¿no? Por un lado, adquiriendo toda la señal y por otro lado, pues se adquiere exactamente la misma imagen adquiriendo menos señal, ¿vale? Y por tanto una adquisición más rápida. Entonces lo que se hace básicamente es una asociación imagen a imagen, ¿vale? Entonces sí que para entrenar el modelo necesitas las dos, ¿vale? La de adquisición larga y la de la adquisición corta. Que ahí quizás te arriesgas un poco a que la toma sea distinta si el paciente se mueve o lo que sea, pero es lo que tenemos, ¿no? Eso es. Sí que existen también algoritmos en imagen de registro, ¿vale? Pues para evitar esos movimientos, ¿no? De intentar, como yo tengo este cerebro, ¿no? Y tengo pues con un algoritmo de alineamiento, pues puedo alinear lo que es el cráneo, ¿no? Entero. Entonces, se utilizan algoritmos de esos, los alineas y ya entrenas el modelo. Vale, entendido. Y luego la segunda pregunta era con respecto a los niveles de hierro en el hígado, la segmentación y eso que hemos estado hablando, y es cómo somos capaces de validar que los niveles de hierro que estamos dando están bien, porque la segmentación está claro y eso, que ha quedado muy claro, pero ¿cómo validamos que el hierro está bien medido y todo eso? Ahí, para eso lo que se hace es, te comparas contra biopsia, ¿vale? Entonces, al mismo paciente lo adquieres con la resonancia magnética y le tomas una biopsia. Entonces, con los métodos de análisis de la biopsia, se mide el hierro y la grasa que pueda tener, medimos lo mismo que la resonancia magnética y vemos si hay correlación entre ambas medidas. Entonces, así es como validas, ¿no?, que la resonancia magnética pueda llegar a sustituir la biopsia. Vale. Pues nada, muchas gracias por la respuesta. Nada, te iba a las preguntas. Muchas gracias, Antonio. Pues si alguien tiene alguna pregunta más, que levante la mano. Si no, mientras tanto, solo te voy a hacer una pregunta que me he quedado con la duda. ¿Por qué hay un elevado número tan elevado en el cáncer de mama, 1 de cada 3? Si es un caso concreto de Malmö, Suecia, o si es algo generalizado que en el cáncer de mama no es una prueba que se pueda utilizar para tener, no se puede incrementar la precisión. Porque claro, me parece muy curioso que sea tan alto, un 33%. Sí, o sea, al final, claro, tenemos que tener en cuenta que la mama no es un órgano, o sea, es un tejido, mejor dicho, un tejido muy denso, ¿no? Entonces, simplemente, pues pequeñas, o sea, pequeñas bolas de grasa, ¿no? Podemos decirlo, que pueda haber en la mama a nivel de la resonancia, o sea, perdón, de la mamografía pueden parecer, pues eso, pues una lesión o lo que sea, pequeñas calcificaciones, ¿no?, que pueda haber en la mama, pues pueden llegar a parecerlo. Entonces sí que es verdad que hay veces pues que los radiólogos ante la duda, ¿vale?, dicen pues que se le hagan más pruebas. Ahí, o sea, a favor, ¿no?, de la paciente, pues para asegurarse de que no va a decir que no cuando en realidad es que sí. Entonces, claro, ahí es pues ese problema, ¿no?, de la cantidad de falsos positivos que pueda existir. Claro, o sea, es por el tejido en concreto corporal, más que porque la prueba no en otros órganos. Es más por el tejido. Al final la mamografía es una técnica que tampoco te da tanto nivel de detalle, pero es la más rápida, ¿no? Por ejemplo, en resonancia eso no te pasaría, pero claro, la resonancia al final es mucho más costosa temporalmente y costosa económicamente, ¿no? Entonces es más por la propia composición de la mama. Pues aclarado.
Nadie más ha contestado. Yo creo que ya son las 8:15. Te podemos liberar. Que muchísimas gracias por este rato de preguntas y respuestas, que muy enriquecedor tanto por los que preguntan y se atreven y nos ponen la cámara, que da mucha vida a la conferencia, y a ti por el ratito que nos has, ya como bien te han dicho los demás, nos has dado muchos términos muy complicados. O sea que ahora mismo a descansar y muy agradecida.